militar em regiões separatistas da Ucrânia. El mayor temor es que en efecto esta guerra se salga de las fronteras de Ucrania y se convierta en una tercera guerra mundial. Amanecen con estas sirenas de fondo. Seguimos escuchando los disparos, las explosiones en la cercanía de la ciudad de Donetsk. Rusia de un lado y Estados Unidos y la OTAN de otro están movilizando tropas. En cualquier momento los rusos cruzan la frontera con sus tanques. Rusia será responsabilizada si invade. Que para nosotros la expansión de la OTAN es inaceptable. Lo que he pedido es que los ciudadanos estadounidenses se vayan, que se vayan ahora. En la estación de tren del Lviv sigue muchísima gente que llegó de ciudades que están siendo bombardeadas en este cuarto frente que abrieron las fuerzas rusas en esta invasión a Ucrania. Presidente Putin, en el nombre de la humanidad, devuelva sus tropas a Rusia. Explosions have been heard in several places, including the capital, Kyiv. Está con nosotros Muki Tenenbaum, filósofo, abogado, especializado en antropología de la Universidad Temple de Filadelfia. Muki, gracias por esta deferencia. Placer. Buenas tardes. ¿Qué siente, qué piensa y qué es lo que hay que entender a un año del conflicto o de la invasión? ¿Qué siento? Yo soy analista, no siento nada con respecto a eso. Por supuesto, ver una guerra tan, como todas las guerras, ¿no? Con tan sin sentido como toda guerra, ¿no? Pero ¿cómo lo veo? Estamos a un año de una guerra en donde la pregunta es qué va a pasar ahora. No es tanto el año que pasó, sino el año que viene. Está bien, pero perdón, usted dice una guerra. ¿Es una guerra o es una invasión? Una guerra. Es una guerra, eso no es una invasión, es una guerra. No es una invasión de Rusia a Ucrania. Primero que estamos hablando de cómo vamos a definir lo que estamos viendo. Sí, no es menor. Los rusos dicen es una invasión. La verdad que lo que estamos viendo es una guerra, si no tiene todos los parámetros de una guerra. Toda invasión es una guerra al final, ¿no? Porque a menos que el otro se entregue. Que es lo que todo el mundo pensó o creyó al principio de la guerra, que iba a terminar muy rápido. Que iba a ser muy corta, cosa que no ocurrió. No. Zelensky dice, este es el año del triunfo, si todos hacen lo que tienen que hacer. La primera gestualidad suya fue, ¿termina este año o no? Está hablándole a la gente. Yo entiendo, eso es su trabajo, él tiene que tener el ánimo. Es muy difícil sostener una guerra un año entero y con alguna que otro triunfo. Lo que tuvieron fueron triunfitos chiquititos que por supuesto con mucha épica, ¿no? Se hicieron como que paraban a los rusos. Pero países que tienen bombas atómicas no pierden guerras. ¿Perdón? Países que tienen un arsenal atómico no pierden guerras. Bueno, del otro lado también hay un arsenal atómico. Solamente hay de un solo lado. Ah, la OTAN. Pero la OTAN dijo, tiene reglas. La OTAN dice, si no me invaden ninguno de los países con ese arsenal, pero interviene con todo el resto, que es el financiamiento a que Ucrania pueda aguantar. Por supuesto, sí, pero la pregunta en este momento es una sola. ¿En qué momento Putin se va a sentir lo suficientemente apretado para usar el arsenal atómico? No es sí, es en qué momento.
O sea, ¿usted no da por hecho que lo va a hacer? Solamente, si lo siguen apretando, si sigue viendo el cerco, se le sigue cerrando, Putin no se va a entregar, Rusia no se va a entregar. Es una... O sea, desde la geopolítica usted dice no hay margen para que dé un paso atrás. No hay margen, no hay margen, y esta guerra va a terminar de una sola forma, Rusia ganando. Esto no importa que se haya pasado un año, Sabe que usted está 2 diciendo años. algo polémico, digamos, porque todo en Occidente hace pensar que en algún momento Rusia se repliega. Si Rusia llega a tirar mañana una bomba de neutrón sobre Kiev, una bomba de neutrón tiene una cualidad especial, y es que cuando se tira sobre una zona, solamente mata a 2 kilómetros alrededor, nada más. Pero mata a todas las personas y los edificios quedan intactos. 2 días después no hay radiación. Perfecto para una invasión. Y él llega a tirar 3 o 4 bombas y Ucrania se va a rendir. Si no se va a rendir, va a ser una masacre terrible. ¿Y por qué no lo hizo hasta acá entonces? Porque todavía no cree que es necesario. Cree que va a ganar la guerra en forma convencional. Y tienen motivos. Pero en el medio ha quedado un tendal también de militares rusos muertos, hay un desgaste puertas adentro, independientemente de lo que se diga, hay una cerrazón del régimen de Putin. Yo te diría que todo eso un poquito. Otra vez, hay mucha épica. Nosotros tenemos a Occidente tratando de ayudar a Ucrania sin meter soldados. Y entonces se le manda armas, se le manda dinero y además le dan épica, le dan lo que uno llamaría en porteño manija. O sea, usted, cuando se habla del conflicto y se ven los diarios de Occidente y los medios de Occidente, usted sería prudente. Usted diría que hay mucha épica, no tanta información. ¿Eso quiere decir? Sí, información en general no hay porque estamos en una guerra, pero todo esto a riesgo de quedar como aliado de Rusia, casi en el análisis. ¿Yo, aliado de Rusia? No, yo no soy aliado de nada. Yo simplemente digo las cosas como son. Son las que, no, aunque no nos guste escucharlo. ¿sí? Está no, perfecto y por eso lo interpelo y por eso hago de abogado del diablo. Porque yo no estoy a favor de nadie. Yo no tengo una posición tomada. No es mi trabajo, no es lo que yo hago. Yo analizo las cosas y llego a las conclusiones que son y trato de buscar cuáles son las realidades. Porque la víctima número 1 en toda esta guerra informática, o de datos, al final es la realidad. Nadie sabe cuál es la realidad. Y ellos saben, cada uno sabe lo que pasa, y lo que yo acabo de decir, el arsenal atómico, no es un secreto que yo conozco, ¿sí? Es algo público, está en la Wikipedia si querés. ¿Usted da clases en la universidad? No. ¿Se formó afuera? Me formé afuera. Sí. ¿Cuántos años estudió? ¿Cuántos años estudié qué? Yo estudié Derecho, fui abogado. Correcto, pero en Filadelfia, perdón, dije... Sí, en Filadelfia es donde terminé la parte de... Yo estudié en Jerusalén y luego estudié en Filadelfia. En términos geopolíticos, muchos dicen que la invasión lo que genera, dispara como método de pensamiento casi habitual es, bueno, vamos hacia un nuevo orden mundial. Lo que estaba instituido eventualmente no sirve para frenar este tipo de cuestiones, con lo cual habrá que repensar el orden mundial post-Segunda Guerra Mundial, donde afloran la OTAN y demás. ¿Usted cree que estamos asistiendo a eso? No. Yo creo que nos vamos a dar cuenta después. Ahora no podemos ver si esto deriva en un nuevo orden mundial. Lo que te puedo decir es una cosa. En Europa no había censura. Cuando empieza la guerra, los países de Europa, no todos, Inglaterra creo que no, pero todos los países de Europa continental prohibieron, cerraron el acceso por Internet a cualquier sitio de los de propaganda rusa. Por supuesto que son propaganda, si no hay duda. Pero está bloqueado. Si vos estás en Ámsterdam y querés entrar a RT o a Sputnik, no podés. Ya ahí perdimos, todos perdimos un poco. Estamos perdiendo porque Europa se dedica a hacer censura. Es algo que nunca lo vimos en ninguno de los conflictos post-Segunda Guerra Mundial. Europa le endilga al régimen de Putin finalmente desde un lugar diferente, pero también lo hace puertas adentro. Por supuesto. Además de enviar, no está coordinado lo que están haciendo. Yo no sé si te diste cuenta. Viene Inglaterra y dice, yo voy a dar tanques. Yo también voy a dar tanques. Francia. Es como una carrera. Y no nos olvidemos lo más importante, este es un negocio de armas gigante. Estados Unidos, las armas de Estados Unidos que se usaron en Ucrania valen muchísimo más ahora, porque se usaron y funcionaron. Las armas rusas que se vendían en Rusia y que no funcionaron, y vimos los desastres que tuvieron con las armas de ellos, no solamente las armas, pero con las armas, valen menos. Es decir, acá estamos hablando de sumas muy grandes de dinero, porque Estados Unidos no le vende armas a Ucrania, le vende armas al resto del mundo. Y ahora sus armas valen mucho más. Por eso, ese envío de armas que se manda tiene también un interés. Está perfecto, como toda guerra, siempre fue así.
Pero ahora es bastante evidente. ¿Qué papel juega China? Porque hay expectativa en torno a que aparece por primera vez la idea de que China podría ofertar una mesa de negociación, que hasta acá no pudo Macron, no pudo Europa, no consiguió Biden. Nadie la pudo establecer. ¿Es factible eso? Porque quien compró el gas, quien financió parte de la avanzada rusa hasta aquí es la India, China, los países que terminaron generándole fondos para afrontar los costos, que no son menores, de una contienda de esta magnitud, con estas limitaciones, la cerrazón que usted marcaba. ¿Ve que China es la clave? No sé, yo lo que puedo decir es que China está en un problema bastante serio. Si China decide venderle armas, como lo dijo Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos, a Rusia, corre varios riesgos al hacerlo. Primero, de ponerse en contra de Occidente, y Occidente tiene, otra vez, dinero atrás, y corre un riesgo muy interesante, porque si manda armas y las armas resultan ser tan malas o no tan buenas, parecidas a las rusas, China se va a desprestigiar. China pierde la posibilidad de ¿qué tenía Rusia? Rusia era, nuestro ejército es invencible, todo el mundo le tenía miedo al ejército ruso. Ahora ya saben que no es así. El ejército convencional es muy vencible. China, por otro lado, ¿sí?, sigue con esa... tenemos las mejores armas, tenemos los mejores aviones, mandamos cohetes, Marte, toda esa historia, que si llegan a llegar las armas a Rusia y le pasa lo mismo o algo parecido a lo que le pasó a las rusas, el desprestigio es brutal y es muy terrible eso para China. ¿Por qué? Porque China vive de ese prestigio, es decir, tiene a Taiwán apretado por ese prestigio. Si ese prestigio se le rompe, porque las armas no sirven, van a dudar también de la calidad de los soldados, al igual que en Rusia. China tiene mucho lo que perder en toda esta historia. O sea, usted dice, hasta ahora China tiene más para perder que para ganar si toma partido. Por eso está prescindente, por eso hoy se abstuvo en la votación, donde hubo solo 7 que acompañaron a Rusia y el resto del conjunto de los países del mundo fueron contestatarios y repudiaron la invasión rusa. Entonces, lo que quiero marcar es, usted dice, no lo veo a China jugando a favor de Rusia, pero la pregunta subsiguiente es, ¿y jugando a favor de la paz y decididamente frenando a Rusia, podría China eso o no? No, no creo que pueda. Pero no pueden porque estamos en este momento en una escalada verbal de niveles en las que Zelensky dijo lo que dijo el otro día, donde su jefe de inteligencia dijo que van a llegar a la Plaza Roja en Moscú. Cuando alguien habla de esa forma, se agrandó Chacarita en términos porteños. No tienen con qué. ¿De qué? ¿En serio piensan llegar a la Plaza Roja? Está bien. Aquí sentado donde está usted, Carlos Rukov dijo algo que a mí me quedó porque lo vengo escuchando en los medios europeos. El pedido de Macron, el clamor de Macron, es cuidado con la humillación a Rusia. ¿Usted cree que hay un tema ahí de cómo buscar los puentes? Porque una vez que se llegó a límites tan extremos, efectivamente hay que encontrar ahora el espacio para la negociación. Así es. ¿Están dadas las condiciones? No. En mi opinión, no. ¿Y entonces? Puede ser que haya negociaciones, pero no van a llevar a nada. Y entonces no. Y entonces el problema es que Rusia se va a querer quedar con el Donbass, con esa parte que conquistó. Lugansk, Donetsk. Y además toda la parte del sur que quedó en sus manos, hasta Jersón, donde acaba de perder Jersón, y por supuesto Vamos a poner el mapa de Ucrania para un poco poner... Porque además ahí está Zaporizhia, ¿no? Zaporizhia, que es donde tiene... La central nuclear. La central nuclear, que siempre se especuló que si estaba en manos de tal o de cual, que si podría haber una guerra en ese sentido. ¿Usted cree que eso no? No, yo creo que esto es parte de la propaganda. Esto es parte de... Ellos van a tirar una bomba atómica. Primero que están preparando, y esto es importante, ¿sí? Rusia está preparando el terreno para lo que va a ser. No necesariamente un aparato nuclear, pero ya amenazó varias veces con bombas atómicas. No es Muki el que dice que van a usar bombas atómicas, Putin dice, ¿sí? Y Medvedev, su ex primer ministro, el expresidente de Rusia. Ellos están convencidos. En el mapa que vos ves ahí está la península de Crimea, sí, ahí a la derecha, y esa península de Crimea era ucraniana y está en manos de Rusia. Bueno, era ucraniana desde el año 1960 y pico, antes era Rusia, la verdad. Y en esa península también está en manos de Rusia. Ahí en verde está Moldavia. ¿Por qué? Porque algunos decían, ¿es el límite de Ucrania o van por Moldavia? No, van por Moldavia. ¿Perdón? Yo creo que van por Moldavia. Mira, o sea, ayer yo planteaba, ¿es solo Ucrania? Y ponía el foco en Moldavia porque todos en Europa dan por hecho que ya hay miles de soldados rusos en la frontera. Símil de lo que sucedió el 24 de febrero
a propósito de Ucrania en la frontera con Ucrania. Y todo el mundo decía, no, pero no va a pasar nada. Bueno, pero estaban así 2 meses. Bueno, en Moldavia hace un tiempo que están. ¿Usted cree que efectivamente van por Moldavia? Moldavia estuvieron siempre. Moldavia está dividida en 3. Moldavia está la parte rumana o de habla rumana de Moldavia, que es la oficial. Hay una autonomía absoluta al punto que hasta hacen pasaportes, que es el Transnistria, que son rusos, étnicos rusos, en donde por un acuerdo que hay adentro ya tropas, hay hoy tanques, esto ya estuvo siempre ahí. Así que siempre estuvieron en la frontera, ¿no? Sí. No es que hubo un... Pero Moldavia tiene... El problema de Moldavia es que Moldavia es como Ucrania, no pertenece a la OTAN, ni pertenece a la Unión Europea. Por lo tanto, es un territorio en el cual si avanza, la OTAN no puede hacer nada. Y ojo que la OTAN no va a querer hacer una guerra. Para la OTAN es un desastre una guerra. Para la OTAN es... Te recuerdo que que podemos ir hacia un conflicto atómico en donde, por supuesto, ya no va a importar lo que yo diga o deje de decir en un estudio de televisión. Sí, porque no habrá estudio de televisión, ni estará usted, porque ni estará corremos el riesgo que no haya ningún estudio de ninguna televisión y terminemos con todo. ¿Sí? El cambio climático parece que no va a ser un problema en ese caso. Estamos hablando de una posibilidad, de una conflagración atómica. Esto ya pasó, ya tuvimos 3 veces a punto de una conflagración atómica. La primera fue la crisis de Cuba. ¿Sí? Misiles. 1962. Cuando los soviéticos pusieron misiles en Cuba, los americanos direccionados amenazaron. A Estados Unidos. Y amenazaron y bueno, llegaron a un acuerdo con misiles de Turquía contra misiles de Cuba. La segunda fue en 1973 en la guerra de Yom Kippur. Correcto. Israel estaba ganando la guerra y Rusia decidió intervenir. Y empezó a mandar, y estaban tropas en el camino. Y Nixon avisó, puso en alerta atómica a Estados Unidos. Se le avisó, este es el límite. Esto es un motivo. Y los rusos se volvieron. Los soviéticos no eran rusos. Esto es muy importante. En esa época, las cosas se decidían por un colegiado grande de personas, por voto mayoritario, totalmente democrático, dentro del buró. Del Politburó. Y votaban, etc. De hecho, Stalin perdió votaciones en el Politburó. No era solo lo que alguien decía, claro, sino lo que congeniaban a hacer. Hoy es solo lo que Putin dice. Aparentemente sí. Y ojo, que Putin es parte de una burocracia gigante que se llama el Kremlin, que tiene 450 años. Que son los que escucharon a Putin mientras habló. Que son los que esta semana, después de 2 años. Así es. Ellos son, pero simplemente están ahí para acompañarlo a Putin, pero la decisión va a ser de Putin. En teoría, para tirar una bomba atómica en Rusia, se hizo en su momento en la época de Yeltsin, Putin necesita el ok del ministro de su ministro de Defensa y del jefe de las Fuerzas Armadas. Estamos hablando de un país donde, por supuesto, no hay ningún tipo de división de ningún poder. Es Putin. Pero Putin es un tipo muy frío, muy tranquilo. Las barbaridades que se dijeron de Putin durante este año, porque se han dicho barbaridades, está enfermo, tiene un amante, no sé, ¿te acuerdas toda la lista? Se está por morir, en cualquier momento hay un golpe de Estado. ¿Todo eso usted cree que fue información maliciosa? Eso fue desinformación, toda fue desinformación. Putin es un hombre de la KGB, de la de lo que sería la CIA, de KGB, perdón, de la CIA rusa, de la CIA soviética y rusa, que ahora se llama FSB, es lo mismo. Pero él era uno de los jefes de la KGB, tipo muy frío. Para ser inteligencia, muy tranquilo. Muy frío. Muy tranquilo. Además de tener características muy especiales. La manija que le den del otro lado no lo van a hacer mover. Y de hecho, creo que lo vimos este año, vimos un Putin muy claramente en un lugar en donde, mirá que se tuvo que comer 100.000 muertos, ¿sí? Estamos hablando de una barbaridad. Es un tipo que no pierde la frialdad, por suerte para todos. O sea que, a diferencia de lo que algunos analistas dicen, para usted no estamos frente a un loco, un desquiciado, un tipo que está fuera de eje, sino que estamos frente a un tipo que es, un presidente que es... que tiene una formación, que tiene una lógica, que está aplicando esa lógica al objetivo de ganar una guerra en sentido convencional para evitar llegar al extremo que usted marcaba en el comienzo de la entrevista. Sin duda, porque una vez que se tira una bomba atómica, ahí sí, el mundo no se va a parecer a lo que era antes de tirar una bomba atómica. Ahí sí hay un nuevo orden inexorable. Sí, no sé si es un orden o un nuevo desorden. O un desorden generalizado. Sí. Pero va a haber mucho miedo. Esto va a romper los mercados, los va a romper, y este es el miedo de China. China tiene para perder si Putin. De hecho, hubo una advertencia pública. Jamás escuchaste de Xi, el presidente de China, a Putin, no usen armas atómicas. Así, directamente. Eso fue en el momento que las cosas estaban calientes. Hace un par de semanas. Claro. Es cierto, y estuvo el canciller chino esta semana con Putin, mano a mano, y ahí es donde habla de mediación. Sí, y está por venir Xi, puede ser que venga Xi de visita a Rusia, y eso va a depender de si... Xi Jinping llegando a Rusia y reuniéndose con Putin es la foto que pueda ayudar al conflicto, o sea, a morigerar el conflicto,
o allanar el camino para esa mesa de negociación que hoy no se me encantaría creer que sí. Pero no lo creo, veo. No. O sea, no lo para veo. usted, la guerra, para ponerle algún título, ayúdeme, porque no quiero ser lineal. ¿Usted entiende que Rusia no hay manera que pierda esta guerra en Ucrania? No. No puede perder la guerra, no. No hay ninguna forma. No existe. No. Todo lo que puede pasar es que se queden ahí las cosas. Pero no. Rusia no va a perder la guerra. No va a pasar, porque si no va a usar arsenal atómico. No va. Si yo estoy dispuesto a usar arsenal atómico, cosa que. ¿Vos entendés que las bombas atómicas no eran. Perdón, lo tuteé. ¿Usted entiende que los arsenales de bombas atómicas eran para no usar? No eran para usar. Correcto. Toda la idea es: yo tengo un arsenal para no usar. Es una amenaza velada, concreta, no para usar. Es un seguro. Es un seguro de vida, así, un seguro de vida. Israel lo vio así, lo tiene. India lo vio así, Pakistán lo vio así, Corea del Norte lo vio así, Irán trata de hacerlo y no puede, no la dejan. Pero esa es la idea, ¿sí? Tener. De hecho, en Europa hay un solo país que tiene, fuera de Rusia, que tiene armas atómicas y es Francia. Inglaterra, a menos que consideramos al Reino Unido parte de Europa. Pero en la Europa continental hay solamente un país y que tiene, por supuesto, una arsenal atómica así, ¿sí? La verdad que después de 10 o 12 de estos misiles, no importa cuánto usted uno ve tiene. una guerra larga donde Putin se impone y donde Europa se tiene que olvidar de que Ucrania, independiente, pueda pertenecer al continente al que quieren acercar y del cual quiere pertenecer una parte importante, sustancial de la población. Sí y no. Yo creo que depende del acuerdo que se llegue. Si Ucrania decide, por algún motivo, ante la realidad, o Europa lo desenchufa, si Estados Unidos lo desenchufa a Ucrania y Ucrania dura 15 minutos si no tiene este apoyo, si esto pasa, lo que yo creo que Zelensky haría, o el que viene en vez de Zelensky, quizás Zelensky no lo podría hacer, es llegar a un acuerdo con Rusia, dejarle los territorios que tomó, permitirle a Ucrania unirse a la OTAN y a la Unión Europea. Y entonces el pedazo que quedó de Ucrania podría ser parte de la OTAN. Ese es el acuerdo que, en mi opinión... ¿Usted imagina ahí una decisión salomónica que convenza relativamente a los dos? Que le dé a los dos algo para ganar. Que los deje insatisfechos, como toda negociación implica, supuesto, como criterio general, a ambos, pero en definitiva que le dé una salida a ambos. Y que cada uno pueda venir a su gente y decir ganamos. Ganamos. No hay otra. No. En mi opinión, no. Por supuesto, yo me puedo equivocar, es un análisis como cualquier otro. ¿Sí? No tengo la bola de cristal. Ha sido enormemente generoso, Muki, ilustrativo, distinto, una particular visión. Leí alguna columna suya, quería que la cuente. Muchas gracias. Y tenerla. Así que hasta la próxima. Sí, con mucho gusto. Muy gentil. Muki Tenenbaum con nosotros. Nos vamos, Elio, al encuentro de, por supuesto, la dinámica nuestra, la dinámica doméstica. Claro que sí. Vamos a hablar del caso Fernando